Bienvenidos todas y todas a esta nueva sesión del módulo 14, ¿verdad, Rubén? Ciertamente. Sí, el 14. Sí, que vamos a estar hablando básicamente de la COP y qué significa para México cambio climático y lo que se puede hacer en las negociaciones internacionales, lo que puede ocurrir en estas negociaciones, en esta ronda de negociaciones. Y hoy tengo el gran gusto de estar aquí acompañado por dos investigadores de la FES Iztacala, Tania Garrido Garduño y David Prieto Torres, que nos van a hablar desde el punto de vista de la parte de ecología, de biodiversidad y qué significa cambio climático para esto. Los presento brevemente. David Prieto es profesor asociado adscrito a la carrera de Biología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Sus estudios se enfocan en la caracterización espacio-temporal de los patrones de distribución de la biodiversidad neotropical, especialmente considerando los potenciales efectos del cambio climático global, así como la fragmentación y pérdida del hábitat. Para ello, hace uso de enfoques de macroecología, biogeografía y planeación sistemática de la conservación. Esto con la finalidad de proveer la información esencial para la toma de decisiones y políticas ambientales efectivas en pro de la protección a largo plazo de los ecosistemas terrestres y su biodiversidad. Actualmente es investigador en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y acreditado como tutor en los programas de posgrado de sostenibilidad y ciencias biológicas de la UNAM, así como en el INECOL y programa de posgrado de ciencias biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También tenemos aquí, los presento a los dos de una vez para no estarles robando más tiempo. A Tania Garrido Garduño, la doctora, que es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en Ciencias Biológicas por el Instituto de Ecología de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Max Planck de Biología Evolutiva y en 2020 ingresó a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Actualmente es profesora asociada C en la carrera de Biología y Ecología y sus intereses se centran en la genética, genómica del paisaje, ecología del paisaje y modelos de nicho ecológico que en combinación pueden ayudar a entender cómo los cambios en el ambiente y paisaje influyen en los procesos evolutivos, como el flujo genético y la adaptación local a diferentes escalas espaciales en los vertebrados terrestres. Pues muchas gracias, Tania, muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Y no les quito más tiempo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Francisco. Pues sí, manteniendo el orden, voy a comenzar yo, si mi amiga Tania me lo permite. Y nada más, buscar la presentación rapidito. Ahí me pueden confirmar que ya se ve. Sí, sí se ve. Ok. Pues bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias al PIN y al doctor Francisco por la invitación para hacer un poco de difusión de estos resultados que hemos conseguido a lo largo de ya de varios años de estudiar la biodiversidad neotropical, pero específicamente en este caso de lo que les voy a hablar de las selvas secas en México. Siguiendo un poco la dinámica de estas presentaciones que se han estado dando, pues planteé como título esto: ¿qué sabemos sobre el cambio climático y las selvas secas de México? Ciencia, conservación y perspectivas. Aquí para comenzar, pues me gustaría un poco señalar o ubicarnos en lo que son las selvas secas. Típicamente son ecosistemas dominados por árboles que son de hojas caducas, es decir, que se pierden cuando hay una temporada de sequía, que generalmente puede durar de 3 a 5 meses al año en este tipo de ecosistemas. Son ecosistemas de climas cálidos, en promedio por encima de los 25 grados centígrados, y su distribución generalmente es baja. Están entre los 700 y 2000 metros máximos de elevación. Aquí, como pueden ver a la mano izquierda, pues hay una foto típica de este tipo de ecosistema. Particularmente en México, este ecosistema se encuentra en todo lo que es la franja noroccidental del país, así como en la parte este, en la zona de Tamaulipas, Veracruz y la península de Yucatán. Lamentablemente, así como en México, también a nivel neotropical es un ecosistema que está ampliamente distribuido en el continente. No obstante, es uno de los ecosistemas más amenazados hoy en día en el planeta. Pero seguramente muchos nos podríamos preguntar, bueno, ¿y este ecosistema que se ve tan árido y seco realmente es megadiverso o tiene alta biodiversidad?
Pues aquí nada más le comparto un poco los números que tenemos sobre los principales grupos que conocemos, los vertebrados, que incluyen anfibios, aves, mamíferos y reptiles, y las plantas, que evidentemente es uno de los taxones más característicos para identificar cualquier tipo de ecosistema. A nivel de Mesoamérica, que es propiamente donde biogeográficamente México pertenece en el término de los bosques secos, fíjense los números que podemos encontrar. Más de 250 especies de anfibios, más de 550 especies de aves, más de 350 de mamíferos, alrededor de 450 de reptiles e incluso más de 1400 de plantas. Esto es muy interesante porque además no solamente es el alto número de individuos, de especies que se consiguen, sino que además muchas de esas especies tienden a ser típicamente endémicas de determinadas regiones. En el caso particular de México, muchas de estas especies son endémicas del país. Entonces esto lo hace mucho más importante porque nos está hablando de una biodiversidad particular, incluso a nivel continental o mundial. Ahora, ¿por qué estudiarlas? Pues ya sabemos y seguramente lo han visto en las otras sesiones de discusión, que hoy en día la biodiversidad se encuentra altamente amenazada no solamente por las tasas de deforestación y fragmentación de los ecosistemas, sino también por lo que ya estamos viendo que es el impacto del cambio climático, que es una de, pues bueno, las dos en conjunto representan las grandes amenazas para los patrones de biodiversidad, pero además para los servicios ecosistémicos que esta biodiversidad presta para el bienestar de nuestra humanidad. En el caso particular de los bosques secos, esto es muy importante porque es uno de los ecosistemas más utilizados por la sociedad para incluso desarrollar su estilo de vida. Como sus suelos son sumamente fértiles, típicamente son utilizados para la agricultura y la ganadería. Pero además tenemos evidencia de que el cambio climático está promoviendo modificaciones no solo en la distribución de las especies, sino también en los patrones de diversidad general de sus comunidades, llevando incluso a procesos que se conocen como la homogenización biótica, es decir, perdemos biodiversidad dentro de estos ecosistemas, lo cual consecuentemente va a llevar a una alteración de las funciones, de los servicios que estos prestan para nuestro desarrollo y en la calidad de vida que podríamos tener a lo largo del tiempo. Entonces, por eso se ha definido como un tema prioritario el estudio de cómo estas amenazas pueden estar afectando a la biodiversidad para precisamente promover tomas de decisiones que ayuden a mitigar este tipo de impacto. En este sentido, mi presentación va a ir, como bien lo dice el título, en tres grandes partes. La primera, hablaremos de ciencia. ¿Qué sabemos hasta hoy en día sobre los impactos del cambio climático? La segunda, en conservación. Bueno, ya que sabemos esa información, ¿qué nos está hablando en términos de acciones que podemos tomar o las medidas que tenemos hoy en día para garantizar la conservación de este ecosistema y su biota? Y además, pues ya que sabemos estos dos componentes, ¿qué sigue? ¿Qué toca ahora poder seguir desarrollando e investigando a largo plazo? Entonces, pues lo primero que les puedo mencionar es que ya hace unos añitos, en el 2016, pudimos hacer este estudio sobre la distribución del ecosistema seco o de las selvas secas en México, y justamente uno de los principales resultados que obtuvimos fue que si bien hay zonas del país donde el ecosistema parece estar estable, aparentemente, ante las modificaciones del clima en el futuro, habrá zonas como en el norte de Sinaloa y Sonora, en la península de Baja California o algunas regiones de la península de Yucatán, que podrían perderse debido al alto incremento de la temperatura que se estima para esa región, así como los cambios en los patrones de precipitación. Pero además, ciertas zonas del país podrían ser incluso colonizables o óptimas en el futuro para que llegasen a expandirse un poco este tipo de ecosistema a zonas más altas. Esto lo que nos está hablando es que en teoría el bosque seco ante las modificaciones del clima podría tener como una comunidad la potencialidad de colonizar nuevos sitios o moverse a ciertos sitios con mayor altura, donde las condiciones en el futuro podrían ser idóneas para este tipo de ecosistema. Esto pues plantea una gran pregunta entonces el cambio climático parece ser bueno para este tipo de ecosistema, pero la verdad es que no. A raíz de este estudio nos empezamos a dar cuenta de que aunque en teoría la superficie que se parece más a las condiciones climáticas del bosque seco aumenta en el futuro, o podrían aumentar en el futuro, la verdad es que la distribución de las especies de forma individual tiende a disminuir a lo largo del tiempo. O sea que a nivel
de especies, el cambio climático está haciendo impactos negativos dentro de las distribuciones. Pero además, en términos de zonas de alta riqueza, cada vez, en términos de superficie, son menos las áreas que van a albergar una alta diversidad de especies. ¿Por qué ocurre esto? Pues en teoría, y lo hemos visto también en práctica, las especies responden de forma individual a las condiciones nuevas del cambio climático. Esto quiere decir que ante una nueva perturbación o una nueva condición, las especies de un lugar no necesariamente van a responder en conjunto. Cada una puede tomar un camino particular de acuerdo a sus capacidades adaptativas o bióticas para hacer frente a estas condiciones. Entonces, a partir de ahí, nos planteamos ahora como segundo enfoque el estudiar cómo se dan esos cambios a nivel de comunidades bióticas a lo largo de la distribución del bosque seco. Y entonces, cosas que pudimos encontrar es que, en términos generales, las especies que son más asociadas, o sea, son muy restringidas ecológicamente a las condiciones del bosque seco, van a ser incluso más perjudicadas a lo largo del tiempo por las modificaciones del clima que se estiman en el futuro. Es decir, van a ser mucho más vulnerables a los cambios del clima en los años 2040, 50 y 80, que generalmente son los intervalos que estamos estudiando. En términos generales, también observamos que casi un 75% de las especies que conforman este tipo de ecosistema van a reducir sus áreas de idoneidad climática por el impacto de la modificación del clima en el futuro. Y además, muchas de estas especies en el futuro van a tender a coincidir menos espacialmente con lo que hoy conocemos que es bosque seco. Es decir, que cuando lleguen las nuevas condiciones, sean no favorables para estas especies, ellas van a verse en la necesidad de desplazarse a otros sitios que pudiesen ser más idóneos a las condiciones que habitualmente están acostumbradas. Entonces, esto lo que va a implicar es un desplazamiento incluso altitudinal de los organismos a lo largo de la geografía. Y nuevamente las áreas de mayor riqueza en el futuro pues van a ser de menor superficie, pero además se van a desplazar altitudinalmente de igual manera. Y esto lo podemos ver en el mapa. Las zonas de color rojo intenso implican las zonas de mayor riqueza de especie o mayor cantidad de individuos reportados. Y podemos ver cómo las estimaciones en el futuro nos pintan un mapa cada vez menos amarillo, naranja o rojo. Es decir, que son zonas que se están perdiendo en el futuro y más bien lo que están es volviéndose zonas con menor cantidad de especies disponibles o en conjunto a lo largo de la geografía. Esto lo que nos está hablando, porque también lo podemos ver en los mapas, es que el patrón no va a ser uniforme a lo largo de la geografía. Habrá regiones donde ciertas especies podrán concentrarse en mayor cantidad y otras donde se van a perder. En términos generales, hablamos de que las regiones a lo largo del país podrían empezar a diferenciarse más entre sí. No obstante, una región dentro de sus límites, lo que va a experimentar son procesos que se denominan homogenización biótica. ¿A qué nos referimos con esto? En términos generales, en el futuro podemos ver en las tres principales regiones identificadas para México, que es la península de Yucatán, el noroeste de México y un pequeño cachito en el sureste que se asocia a Centroamérica, que en el futuro las especies, las comunidades van a tener menos cantidad de especies concentradas por sitio, es decir, va a haber menos riqueza. Pero muchas de esas especies van a ocupar la mayor parte de la región. Esto lo que significa es que en el futuro esas regiones, el número de especies que tengan, pues prácticamente se va a encontrar en toda la región. Entonces vamos a tener una simplificación de la biodiversidad. En vez de tener mayor cantidad de especies en sitios particulares, lo que vamos a tener es la misma cantidad en todo el sitio, y eso lo que va a llevar a un cambio en el funcionamiento de los ecosistemas porque estamos perdiendo esa biodiversidad. En términos generales, lo que está pasando es que hay muchas extinciones locales a lo largo de la geografía que llevan a que especies generalistas, que típicamente serían las, en teoría, capaces de aguantar estos cambios en el futuro, colonicen la mayor cantidad de los espacios y sean las que predominen en el paisaje. Pero además tenemos que sumar algo. Todo esto hasta ahorita era hablando solamente de cambio climático, pero si le sumamos también los cambios de uso de suelo que se estiman ya en el futuro para regiones particulares y sobre todo para este tipo de ecosistemas, los cambios van a ser mucho más drásticos, incluso más negativos. Como lo podemos ver en el mapa, las zonas de alta riqueza, que son las con colores más intensos, tienden a reducir su dimensión, pero además las zonas de alta riqueza de especies, de acuerdo a las estimaciones que se estiman en el futuro,
tienden a ser más asociadas a usos de suelo poco favorables para los organismos. Esto nos está hablando es que si juntamos cambio climático y la pérdida de hábitat o cambios en el uso del suelo, la reducción de las áreas de distribución de las especies va a ser aún mucho mayor de lo que se puede estimar, lo que implica un escenario mucho más drástico para la protección de la biodiversidad. Principalmente considerando que en el futuro, y ya es un poco del adelanto a la próxima parte de la charla, las áreas protegidas que hoy conocemos que están en este tipo de ecosistemas solo cubren un 13% de las distribuciones que en el futuro podrían quedar como remanentes para las especies. Pero además tenemos otra situación. El impacto que estamos viendo del cambio climático en la biodiversidad o del cambio global en general no es uniforme ni siquiera al mismo cuando hablamos de biodiversidad en sus diferentes niveles. Recordemos que en términos de biodiversidad hablamos de diversidad taxonómica cuando nos referimos al número de especies que hay en un lugar, pero también tenemos dos niveles particulares que es el filogenético o el genético en general, que nos está hablando de los rasgos evolutivos de esas especies, y el funcional que nos refiere a las particularidades, funciones o la forma en que esas especies interactúan dentro del ecosistema que ayudan a que este ecosistema pueda tener más o menos resiliencia ante las modificaciones del hábitat como tal o ante perturbaciones ambientales que pueden ocurrir. Entonces, cosa interesante es que el cambio climático va a afectar a los tres niveles y lo va a hacer de forma negativa. Los sitios tienden a perder tanto a concentración de número de especies como rasgos evolutivos y también funcionales a lo largo de las comunidades. Pero además tenemos una situación muy particular, al menos para este ecosistema que hemos estado estudiando. Los patrones de riqueza, o sea, los sitios donde tenemos alto número de especies, no necesariamente coinciden con que sean sitios con alta diversidad de rasgos funcionales y filogenéticos. Entonces nos plantea una pregunta, bueno, si solamente puedo establecer una decisión, ¿dónde puedo establecer un área protegida? ¿Protejo mayor cantidad de especies o mayor cantidad de rasgos filogenéticos o mayor cantidad de rasgos funcionales? Porque son tres niveles que no necesariamente a nivel espacial van a coincidir, pero son igual de importantes. No necesariamente más especies implican mayor cantidad de información evolutiva o funcional dentro de los ecosistemas, pero estos dos rasgos son sumamente importantes para mantener la conservación o la estabilidad e integridad de los ecosistemas. Además, hemos observado que la mayor parte de estos cambios, tanto taxonómico, filogenético y funcional, están asociados a características muy particulares que se estiman en el futuro. La mayoría de los sitios donde se dan estos cambios de diversidad ocurren en tierras bajas, donde la temperatura va a aumentar, pero además la precipitación se va a volver mucho más estacional. Esto lo que nos está hablando es que las condiciones van a ser mucho más adversas para las especies y por eso se está dando el desplazamiento de los organismos. Entonces, sabiendo esta información, pues está el otro reto. ¿Realmente estamos siendo o vamos a ser efectivos al conservar a este tipo de ecosistema en el futuro, sabiendo que va a haber tanto desplazamiento de las especies que lo integran? Y pues la pregunta de la segunda parte en términos de conservación es que si bien las áreas protegidas proporcionan un servicio invaluable para la protección de este tipo de ecosistema y de los ecosistemas en el neotrópico en general, no van a estar exentas a sufrir estos impactos del cambio global. Y lo van a sufrir tanto a nivel taxonómico, filogenético y funcional. Lo que nos está hablando esto es que nuestro sistema no está siendo ni va a ser lo suficientemente efectivo en el futuro. Por eso es necesario establecer nuevas políticas de conservación e incluso de manejo. De hecho, en uno de los estudios que hicimos, ya a nivel continental, establecimos cuáles podrían ser, considerando el impacto del cambio climático y del uso del suelo en el futuro, las áreas de alta resiliencia que pudiesen ser consideradas como zonas refugio para conservar por la implicación que tienen biogeográficamente hablando del origen y la diversificación de este tipo de ecosistemas. Curiosamente, la mayor parte de estas áreas coinciden o están en lo que se llama la zona noroccidental de México, que es lo que nos está representando el mapa aquí de color azul. Justo estas zonas, biogeográficamente o en términos de origen de este ecosistema, han sido referidas como importantes para la diversificación y el origen de la diversidad que está en este tipo de ecosistema para Mesoamérica. Entonces nos está hablando de la importancia que tienen las acciones que se tomen desde México para conservar este ecosistema, incluso a largo plazo e incluso a escala continental. Ahora,
Una cosa es saber dónde y qué, cuando hablamos de los sitios y de los niveles de diversidad que queremos proteger, pero tenemos que estar conscientes también que la conservación es una tarea súper compleja y no solamente requerimos de este tipo de información de mapas para lograr que sea efectiva a largo plazo. Es necesario promover también decisiones de gestión y manejo sustentables de los recursos. Y existen ejemplos claros y exitosos de este tipo de iniciativas. Por ejemplo, aquí en México tenemos el caso de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, donde hay un tipo de manejo desde los mismos pobladores locales hacia los recursos y beneficios y servicios ambientales que está dando este tipo de ecosistema para su comunidad o sociedad. Entonces, este tipo de iniciativas tienen que seguirse promoviendo a lo largo del país e incluso del continente, donde también hay otros casos efectivos, para que la conservación no sea solamente no ver y no tocar, sino aprender a utilizar este tipo de ecosistemas y sus recursos para garantizar su estabilidad a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué sigue? Pues ya sabemos todo este tipo de información. Evidentemente, hay muchos retos aún por atender, sobre todo si tomamos en cuenta que desde la década pasada, con las metas de Aichi, o ya en esta nueva década, con las metas del post-2020, estamos buscando incrementar la superficie de protección a lo largo de los países para conservar la biodiversidad. En este caso sabemos que en México, al menos para este tipo de ecosistemas, las áreas protegidas no están protegiendo realmente la mayor parte de la biodiversidad o la distribución de los taxones que están asociados a este ecosistema. Pero tenemos otras situaciones, otros desafíos que atender. No solamente necesitamos hacerlo para un grupo taxonómico en particular, necesitamos incluir todos los grupos taxonómicos en general, incluso aquellos más olvidados como el grupo de los insectos, que es uno de los más diversos a nivel mundial, e incluso obtener otro tipo de información como el de las interacciones, el uso de los suelos, o más importante aún, la respuesta fisiológica de las especies, porque estos mapas hasta ahorita solamente nos muestran la idoneidad climática que podía existir en el futuro, pero no nos está hablando de la capacidad de respuesta que pudiesen o no tener las especies ante estas nuevas situaciones. Pero además, sobre todo considerando el alto grado de amenaza que tiene este tipo de ecosistemas, no solamente debemos enfocarnos en acciones de mitigar, sino también de recuperar. Es necesario también promover la restauración de los sitios que sabemos que ya han sido impactados a lo largo del tiempo. De hecho, la acción más importante de todo esto es que no solamente necesitamos proteger más superficie, ni tampoco trabajar solo desde la perspectiva de una especie. Tenemos que integrar toda la información existente. Aquí nada más a modo de ejemplo, recientemente María Lourdes, una estudiante de maestría, acaba de titularse y hizo un análisis de cómo la interacción loro y sus plantas asociadas al uso de hábitat puede verse afectada por este impacto del cambio climático. Pues el loro podría tener una respuesta muy particular ante estas nuevas condiciones, pero sus plantas que necesita para anidar y alimentarse pudiesen tener otra totalmente diferente. De hecho, ella observa que hoy en día casi el 40% de la distribución coincide con zonas de alta riqueza de planta, pero en el futuro su distribución del loro va a coincidir menos con esa alta riqueza de plantas asociadas. Esto es peligroso porque aunque estén las condiciones climáticas, si no están los recursos que el loro necesita, pues no va a poder subsistir a lo largo del tiempo. Y este caso es muy particular, pues es un ave endémica de México. Entonces, perderla sería perder una información particular del país como tal. Además, necesitamos más investigación, evidentemente, pero sobre todo nuevos recursos humanos o nueva camada que nos esté dando ya el relevo para las próximas investigaciones. Afortunadamente en el laboratorio ya tenemos varios tesistas que están trabajando diferentes temas, desde el punto de vista de las plantas y su capacidad fisiológica para adaptarse al cambio climático, los grupos de mamíferos, incluso en zonas antropizadas como el de la Reserva de la Biosfera, o lo que yo considero que es una de las iniciativas más importantes para atender, identificar sitios donde promover la restauración para hacer precisamente frente a estos impactos del cambio global que nos están afectando. Nada más aquí resaltar que todo este panorama lamentablemente no es solo de la selva seca, eso es un panorama triste que se repite mucho en los diferentes ecosistemas antropizados y en general que están en México. De hecho, otra tesista de maestría, Daniela Remolina, logró hacer un estudio sobre cómo el cambio global va a impactar en los patrones de coocurrencia y las redes de interacción de organismos tan importantes como los polinizadores, en este caso utilizando a los colibríes como ejemplo. Y ella observa
que incluso en el futuro estas redes de interacción se va a ver impactada negativamente por los impactos del cambio climático. Entonces, en términos generales, ya para terminar, ¿qué sabemos al día de hoy para responder esta pregunta? Pues hoy tenemos mucha información que se ha generado en las últimas 2 décadas, pero siguen existiendo grandes vacíos de información que requieren atención. Lamentablemente, casi todos los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos años muestran impactos negativos en el ecosistema y su biodiversidad, tanto a nivel de especies como de comunidades e incluso de interacciones biológicas. Y desafortunadamente las áreas protegidas no son suficientes ni van a ser totalmente efectivas para contrarrestar estos impactos en el futuro. Por eso se necesitan más acciones de mitigación y restauración. Y el momento de actuar realmente es ahora, porque a medida que pasa el tiempo cada vez es menos nuestra posibilidad de establecer medidas de conservación y protección a largo plazo de este ecosistema tan importante, no solo en términos de biodiversidad, sino hasta del desarrollo sustentable de nuestra sociedad. Y para terminar, pues bueno, agradecer a la universidad a través del proyecto PAPI que nos ha estado financiando para realizar este tipo de investigación, pero también rescatar que han sido más de 10 años estudiando este tipo de ecosistemas con la participación de muchísimas instituciones nacionales e internacionales que nos han permitido desarrollar todo este tipo de estudio. Y pues no olvidar nunca a los grandes colaboradores que he tenido a lo largo de este tiempo y principalmente a mis tesistas, que sin ellos, pues la mayor parte de estos estudios no hubiesen llegado a su alcance. Pues muchas gracias. Muchas gracias, David, por la súper interesante y súper preocupante presentación y vista de lo que significa cambio climático para México en términos de biodiversidad. Muchísimas gracias. Y sí, creo que lo que vamos a hacer es, si tienen preguntas, guardémosla para después de que Tania presente y armamos la discusión. Sí, sí, adelante. Bien. Así como Tania. dice por ahí, yo soy pájaro de malas noticias. Ya somos varios, ¿no? Adelante, Tania. Gracias. Yo me voy a unir a las malas noticias también. Uy, uy, uy. Venga. Bueno, pues para continuar un poco con el tema, en mi caso yo le voy a hablar un poco más de otra perspectiva de la biodiversidad y es sobre la diversidad genética. Por lo tanto, el trabajo lo titulé, o la charla que sabemos sobre el cambio climático y la diversidad genética en los vertebrados terrestres. Bueno, el cambio climático, en general, pues sabemos que se ha incrementado la temperatura, pero esto aunado a la fragmentación ha hecho que muchas poblaciones de especies se estén perdiendo. Y aquí creo que lo más importante, la palabra va a ser población más que las especies, ¿no? En el caso de esta charla. Se ha visto que esta combinación de temperatura y pérdida del hábitat y fragmentación ha afectado a nivel de especies a 43% de las especies en el mundo y 24% de los mamíferos. Pero a nivel de poblaciones se han perdido alrededor de 237,000 poblaciones, a lo cual han denominado por esta razón que ha habido una sexta extinción ya por el tiempo tan corto en el que se han perdido estas poblaciones. Pero en esta charla quiero hacer énfasis en algo que es la diversidad genética. La diversidad genética está medida en cuáles son las formas de los genes que tienen los individuos y compararlo dentro de su población y entre diferentes poblaciones. Creo que el problema de la diversidad genética es algo que no vemos, ¿no? Es algo que sabemos que existe, pero no es como tan visual. ¿Pero por qué es importante la diversidad genética? Porque esta generalmente está correlacionada con la adecuación. Esto quiere decir que si los genes están pasando de generación en generación, las especies, los individuos y por lo tanto las poblaciones están teniendo éxito y de repente está relacionado al éxito de algunas formas de genes que les permiten sobrevivir en ciertos lugares, hablando en este caso de cambio climático o el clima, que están adaptados, por decirlo así, a ciertas condiciones climáticas. La pérdida de la diversidad genética está dada por dos procesos evolutivos que tampoco se ven, ¿no? O sea, que no vemos, que es la deriva genética y la selección. La deriva genética es un proceso azaroso que se intensifica por perder genes
y una de las causas que lo intensifica más es la fragmentación. Y la otra es la selección, que es a través de la selección de los genes o la selección de los fenotipos, y estas dos van jugando con esta diversidad genética en mantenerla. De repente, depende también esto del tamaño de la población, o perderla a lo largo del tiempo. Algo que contrarresta esta dinámica puede ser el flujo genético. El flujo genético quiere decir que estos genes se están moviendo. ¿Y cómo es que se mueven? Porque los individuos también se mueven. Entonces, si un individuo de una población se mueve a otra población, pues lleva unos genes a otra población y hay un intercambio. Por lo tanto, vamos a empezar a ver que las formas de los genes se empiezan a presentar en las diferentes poblaciones. ¿Por qué nos interesa? Pues si disminuye la diversidad genética, disminuye la capacidad para adaptarse a cambios ambientales. Y yo creo que un ejemplo de esto de la diversidad genética es pues, la pandemia que hemos tenido, en donde las poblaciones de seres humanos a lo largo de todo el mundo pues fue diferente la respuesta de cada uno de ellos debido a esta parte de la diversidad genética, ¿no? ¿Cómo contrarrestar el daño? Pues lo primero es empezar a hacer un análisis de cuál es en el caso de la relación del cambio climático con la diversidad genética, es qué sabemos de las condiciones ideales que hay de las especies y en dónde podrían estar adaptadas, ¿no? Para eso, los modelos de nicho ecológico son una herramienta muy importante para ese tipo de análisis. Y la otra es saber, o algo que nos interesaría conocer, es cómo es que si hay flujo genético entre las poblaciones, y esto se puede hacer de manera indirecta a través de análisis de conectividad. Entonces, estos análisis de conectividad podremos verlos desde dos perspectivas. Una, desde saber, por ejemplo, cuáles son los que le llamamos la composición, es cuáles son los parches de paisaje o más bien de vegetación que aún quedan, cuál es el tamaño del paisaje, cuál es la distancia entre los parches o cómo están distribuidos. Y la otra es la configuración, es cómo no solamente la vegetación, sino otros elementos del paisaje como las montañas, los ríos, las zonas urbanas, estos mismos parches de vegetación están y las condiciones ambientales están distribuidas en un espacio. La combinación de todos estos elementos que le llamamos del paisaje pueden permitir o no permitir a los individuos y por lo tanto poblaciones moverse en este espacio. Y eso nos lleva a entender algo que se llama la conectividad funcional, es saber si estos individuos a través de estos paisajes, de estos elementos les está permitiendo o les está sirviendo, o más bien les está funcionando como una barrera y por lo tanto no tener este flujo genético. Pues a mí los vertebrados son uno de los grupos que a mí me interesan. ¿Y por qué ellos? Ellos son muy importantes porque forman parte de los ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del agua, como el ciclo del carbono. Son polinizadores, dispersores de semillas, controladores de plaga, reguladores de muchas poblaciones de artrópodos que no son de agrado para los seres humanos, ¿no? Por muchas razones, una de ellas económicas. Son ingenieros de ecosistemas, tienen un valor cultural muy importante de ellas en muchas de nuestras comunidades indígenas. Y el hecho de que alguna de las poblaciones, como mencionó en alguna parte David, desaparecían, no sabemos si esta interacción con las comunidades podrían tener un efecto negativo. Entonces, el trabajo que realizamos fue evaluar y comparar la conectividad funcional y estructural de las especies de vertebrados que habitan en México, en el presente y en el futuro. Pero de acuerdo a nuestros resultados voy a irme focalizando en los anfibios. Entonces, para poder llegar a esta pregunta es qué podríamos proteger relacionada a toda esta historia evolutiva que hay en los genes de las especies y por lo tanto decir qué población vamos a proteger, pues tenemos que pasar por tener conocimiento de las poblaciones de las especies en este caso, ¿no? En el caso de poder obtener, que es la parte que a mi grupo de investigación nos interesa, es saber qué genéticamente, qué contienes, ¿no? O qué contienen los individuos. ¿Cuáles son
esas formas diferentes. Y esas formas diferentes nosotros las vemos a través de nucleótidos, que son moléculas, y nos interesa saber cómo estas son iguales o diferentes entre individuos y entre poblaciones, ¿no? Y eso es lo que le llamamos nosotros genotipado. El genotipado puede ser de diferentes formas, ¿no? Y esto quiere decir, depende a cada tipo de gen. Cada tipo de gen además tiene diferentes cambios en el tiempo, no son a la misma velocidad y por lo tanto te dan información ya sea muy en el pasado o en el presente. Esto nos lleva a obtener la diversidad genética que está dada principalmente por algo que se llama la heterocigosidad, que es donde nosotros podemos ver todas las formas que hay de genes o del gen o de los genes, dependiendo de lo que nos interese en esa población. Si hay mucha diversidad de genes o representación de las formas, quiere decir que hay flujo genético, y si fuera lo contrario, es que pudiera haber estructura genética, lo cual nos podría llevar a que las poblaciones fueran muy diferentes, probablemente tan diferentes que podrían ya definirse como especies distintas. Cabe mencionar que para llevar las especies tenemos que complementarla con otros estudios más morfológicos y de índole sistemática, para poder determinar eso. Por otro lado, para entender qué es lo que le va a pasar en el futuro a las poblaciones de acuerdo al ambiente, pues tenemos que conocer cuáles son aquellas condiciones ideales que en el presente son importantes, si ellas están asociadas a algunas formas de los genes, a lo cual les llamamos genes asociados o genes que están bajo selección al clima, y saber al futuro qué es lo que va a pasar, y esto se hace o lo realizamos con estos modelos de nicho. ¿Qué nos interesa saber? Como los estudios de David, qué es lo que vamos o podríamos perder, y si podríamos perder, combinarlo con esto es dónde sí podríamos proteger. Entonces nosotros lo que hicimos fue una búsqueda exhaustiva de aquellos estudios, porque la idea es, ya tenemos que combatir este daño, ¿no? Que ya tenemos de las especies. Entonces vamos a hacer un estudio donde vamos a hacer una revisión de dónde hay estudios, y el área se llama filogeografía, donde ya hayan analizado cómo es la diversidad genética o flujo genético a lo largo de todo el país o de su distribución. El punto es que de todos los estudios que nosotros revisamos, pues muy pocos cumplen con todas esas condiciones o que nosotros necesitábamos para poder llevar a cabo estos análisis finales, que serían los de conectividad tanto estructural como funcional. Para ello encontramos de todos los estudios, 58 estudios fueron relacionados a filogeografía y solamente 31 son importantes o que tenían estos datos que nos podrían servir. Pero son muy pocos para el número de especies, por eso les decía que yo me sumaba a la lista de malas noticias, porque 31 especies de muchas más, cientos y miles, por ejemplo, solamente para anfibios tenemos alrededor de 300 especies en México. Solamente encontramos análisis relacionados a filografía, solo encontramos 7 de ellos, ¿no? Y bueno, pues son los 7 de los que les voy a platicar. Y también ahorita les voy a decir por qué nos enfocamos ahorita un poco más a los anfibios. Entonces, lo primero que hicimos, ya que estábamos interesados en los vertebrados, después de obtener todos estos estudios, nos enfocamos solamente a aquellos estudios donde hubiera datos de presencia y donde sí tuviéramos datos genéticos. Y aquí no les mencioné el tipo de gen, por ejemplo, de los que encontramos mayor número de estudios, fue algo que se llaman genes mitocondriales, y más adelante lo voy a retomar del por qué es bueno y no, para mitigar un poco el daño del cambio climático. El sobrelape hicimos análisis de sobrelape de nichos. Estos queríamos comparar las condiciones idóneas para los diferentes grupos de vertebrados, al menos de los que tenemos datos de los que nos interesan. Y lo que empezamos a visualizar es que en rojo se encuentran aquellas condiciones idóneas
aquellas condiciones ambientales hacia el futuro que va a haber, estas son las del presente tomadas al azar, y vemos que al menos sí hay un cambio ambiental que va a suceder, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero cómo estas condiciones ideales o idóneas de las especies van a cambiar en el futuro y quiénes perderían más. Y lo que empezamos a ver es que los anfibios parece ser que es uno de los grupos que van a tender a perder más estas condiciones ideales para sobrevivir. Y es por ello que nos enfocamos a este grupo. Posteriormente hicimos un análisis nuevamente de ver cuáles son esta idoneidad o este nicho ecológico para cada una de las especies, y vimos que hay diferencias entre cada una de las especies. Esto nos está diciendo que cada una de ellas responde y responderá de diferente manera. Digo, a lo mejor eso tampoco es tan novedoso, pero sí empezar a entender cuáles son las que les va a ir peor y cuáles son las que probablemente no les podría ir tan mal, ¿no? Y una de ellas que saltó a nuestros ojos fue esta especie, que es Pseudorhizea leprosa, que es una salamandra endémica para México. Esto quiere decir que solamente encontramos en México y está asociada al eje neovolcánico transversal. Entonces ahora me voy a enfocar un poquito más hacia ella. ¿Qué es lo que hicimos para cada una de las especies en realidad de vertebrados? Que no voy a mostrar todos los resultados, pero sí para cada una de ellas. Entonces a nosotros o al menos a mi grupo sí nos interesa saber para cada una de las especies qué es lo que está pasando e irnos enfocando en ella, porque tenemos que llegar a este detalle de entender cómo son las formas de estos genes, ¿no? Es traducido en cuánta diversidad genética hay. Entonces, hicimos los análisis al pasado, presente y futuro, y pues vemos que las condiciones idóneas en los 3 tiempos en el espacio sí han ido cambiando y se han ido reduciendo, ¿no? Esto hasta aquí, pues algo preocupante, no para esta especie, para muchas, aunque hay algunas especies que podría suceder lo contrario. Ahora, como dice también David, algunos de las áreas, si nosotros ya hacemos un análisis más enfocado al área, cómo se va a mover, también estas condiciones ideales se van a ir moviendo, y pues en teoría uno pensaría que las especies podrían moverse, ¿no? Los siguientes análisis que nos interesaban son los de conectividad, que es saber dónde, si ya tenemos ¿cómo se llama? Estas condiciones ideales para la especie, por donde sí se pueden mover y por donde no, porque una cosa es que estén las condiciones ideales y otra es todos aquellos otros elementos del paisaje, como la urbanización, en donde muchas especies pues no son tolerantes a la urbanización, y entender por dónde es que se están moviendo. Entonces lo que hicimos fueron los análisis de conectividad al presente y los análisis de conectividad, lo que sería funcional, para entender por dónde habría mayor flujo genético. Entonces, en la conectividad encontramos que si hay conectividad, lo más verde nos representa la conectividad, lo más café más o menos una conectividad, y de rosa a blanco donde no hay conectividad, ¿no? Donde no podrían moverse los individuos de las poblaciones de acuerdo a este tipo de análisis, ¿no? Y entonces vemos que hay áreas. Ahora, ¿qué representa estas áreas en gris? Representan todos aquellos fragmentos de vegetación que aún tenemos, al menos en esta área. Y vemos que muchos de ellos están sirviendo como conectores para el movimiento de las especies, pero en algunos espacios pareciera ser que no están fungiendo como esos conectores. Hicimos los análisis de flujo genético, pero al momento de estar haciendo, vemos que hay también una conexión, pero esta conexión, por el tipo de información que tenemos, que es mitocondrial, estamos obteniendo una historia de flujo genético histórico y no al presente. Esto quiere decir que pues tenemos que hacer un esfuerzo en saber qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo se podría hacer eso? Tendríamos que cambiar, por ejemplo, el tipo de marcador molecular. Porque no todos los genes, al momento de evaluarlos, nos da esta información de flujo genético al pasado, al presente, y además de adaptación local. Entonces, para hacer análisis de adaptación local, actualmente necesitamos entenderla a nivel, lo que le estamos ahorita nombrando genómico, para poder saber cuál es lo que está asociado con el ambiente, ¿no? Entonces, lo único que sabemos es esto. ¿Y cuál era mi idea de poder
hacer como toda esta exploración de qué es lo que había genéticamente, es porque en el sentido estricto los análisis de filogeografía estudian esta diversidad genética entre poblaciones, y yo lo que esperaba es encontrar poblaciones que fueran diferentes, que indirectamente nos están indicando que probablemente estuvieran bajo adaptación ya local, e ir a hacer estudios como ya muy específicos. El punto que encontramos con estos, al hacer esta exploración de trabajos, es que estos estudios filogeográficos estuvieron más relacionados en saber si teníamos más o nuevas especies. No quiero generalizar que fueron todos los estudios, pero la mayoría de ellos. Y eso no llevó, por ejemplo, a cumplir mi finalidad de empezar a identificar aquellas poblaciones que podrían ya presentar focos rojos e irnos sobre estudios de adaptación local muy específicos, ¿no? Y lo último que hicimos es ya solamente focalizarnos a la conectividad estructural, es ver si ya sabemos que hay conectividad, en dónde es que hay mayor conectividad. Y hicimos un análisis donde nos permite saber los posibles corredores en el área de estudio que pudiera haber. Si nosotros vemos y nos enfocamos en el color rojo, es donde hay un color rojo y blanco, de rojo a blanco, cafés, son los lugares donde hay mucha mayor conectividad. Y aquellos lugares o píxeles donde se muestran en color verde es donde hay menor conectividad. Esto es para el presente, lo que nos interesa saber es qué es lo que va a pasar al futuro. Y al futuro encontramos que la conectividad está cambiando y que hay lugares, por ejemplo, este que representa uno de los puntos de conexión o corredor más importante, al menos para esta especie, en el futuro se podría perder. Y con esto llego a las siguientes conclusiones. La respuesta de cada una de las especies y grupos de vertebrados es distinta ante el cambio climático. De muchos de ellos no sabemos aún cuáles van a ser la tolerancia o si van a ser tolerantes a estarlo, y una de ellas es porque no sabemos su diversidad genética, y la otra menos sabemos cosas de adaptación local. La conectividad estructural es un buen aproximado a la conectividad funcional en muchos de los casos, como lo mostraron nuestros análisis de conectividad, y esa era también la idea, de ver si indirectamente estos análisis a nivel estructural podrían darnos información de conectividad funcional, ya que es un poco más complicado hacer los análisis de flujo genético. Pero no nos dicen, estos análisis de conectividad no nos están indicando nada de diversidad genética, por ejemplo, de la especie. La diversidad genética nos da información relevante de los estados de población, por ejemplo, si hay endogamia en las poblaciones, y si hay flujo genético o si están bajo el otro proceso que les mencioné anteriormente de deriva genética. Hay cambios en la conectividad del presente al futuro, y los corredores tienden a aparecer nuevos y desaparecer otros ante el cambio climático. Finalmente, la conectividad de los corredores nos indican que sí hay áreas de vegetación que hay, por ejemplo, aquí para la Ciudad de México, como el Ajusco, el corredor Chichinauhtzin, la Marquesa, el desierto de los Leones o la Sierra de Guadalupe, sí tienen gran importancia para la conservación de nuestras especies. Y pues bueno, muchísimas gracias. Este trabajo también es en colaboración de pues varios investigadores de diferentes instituciones, y es un programa, pues este trabajo ha sido apoyado también por el programa de investigación a cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Y David, aquí tenemos algunas preguntas, déjenme en lo que las ubico, y esperamos otras preguntas. Yo sí les quiero preguntar ahí, ¿qué tanto, por ejemplo, se mete en estos modelos, o se debería de meterse, que no mucho, que no se hace ahorita, pero, por ejemplo, se me hace uno de los factores que pudiera determinar mucho esto de cómo pueden moverse las especies sobre la geografía para buscar, digamos, su nicho climático? ¿Qué pasa qué pasa si no tomamos en cuenta, por ejemplo, el cambio de uso de suelo? Hay algunos estudios que combinen el cambio de uso de suelo con las proyecciones, o, por ejemplo, incluyendo agricultura, urbanización, todo esto. No sé si... Sí, no sé, Tania, ¿tú o voy yo? Tú y te complemento. Va. Pues mira, es una cuestión también un poco de enfoque. Sí se puede.
O sea, a nivel de programa, si se puede, de hecho, la principal limitante sería, como es teoría de nicho ecológico, tú necesitas que la información que utilices en el presente para calibrar el modelo, exactamente las mismas variables existan con el mismo nombre al futuro. Ya hoy en día tenemos capas de uso de suelo, de estimaciones a futuro. De hecho, hace poquito, este año, un laboratorio chino sacó proyecciones por década hasta el 2100. Entonces podríamos igual utilizarla. Ahí el tema, y esto es una cuestión muy, no sé si personal o profesional mía, yo no lo haría, o sea, yo no pondría esa capa para hacer el nicho. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de esas capas, tanto climáticas como uso de suelo, están hechas con tendencias. O sea, agarramos los datos de 10 años, de 20 años, y sacamos la tendencia o el promedio de esa variable. Pero nuestros datos de las especies no son tendencia, es la información histórica de dónde las tenemos o dónde han sido reportadas. Entonces, lo que yo siempre he dicho es, tú puedes tener datos de una especie en 1990, no me voy a ir tan lejos, pero en 1990 la registraste en un lugar que no estaba deforestado en ese momento. Pero si usas una capa de hoy, 2020, hoy te va a aparecer como deforestado. Entonces, el programa va a entender que a la especie le gusta el sitio deforestado porque no hay una congruencia temporal entre la información. Lo que yo hago en estos casos, y sí lo hemos hecho, sobre todo con este tema del bosque seco, es hacemos la proyección del área de distribución potencial, o sea, donde el clima es favorable. Y cuando tienes ese mapa, a ese mapa le quitas lo que tú sabes que tu especie no es capaz de utilizar, como ciudades, zonas ganaderas, dependiendo de la especie, porque hay especies que sí lo aguantan. Entonces, aquí entra un poco el afinar el modelo según la información biológica que tú tengas. Pero justamente, por ejemplo, en el caso de las áreas de alta resiliencia, nosotros lo que hicimos fue buscar sitios climáticos donde las especies o la diversidad pudiese estar, pero que además con las proyecciones de uso del suelo en el futuro, que en el caso del bosque seco es muy, muy importante tomarlo en cuenta, porque es que la producción ahí no va a parar, porque es tierra fértil, así de simple. Entonces, bueno, donde tú me digas que en teoría con el cambio climático somos resilientes, dime qué cosas se estiman que no van a ser modificadas por el uso del suelo. Ah, te quedan, en este caso creo que quedan como unos 40.000 kilómetros. Ok, esos 40.000 kilómetros son climáticamente resilientes, pero además no tienen choque con lo que podrían ser actividades agrícolas, que creo que es algo muy importante porque es como que la lucha que siempre ha existido, conservación o producción. Y yo creo que hay que llegar a un equilibrio, no puede ser ni lo uno ni lo otro al 100%. A ver. Tania, creo que... Bueno, pues al contrario de David, yo he ido experimentando como el jugar, si meter esta información de uso de suelo en los modelos o hacerlo como también él lo ha hecho, ¿no? Quitar esta información de uso de suelo. Y considero que creo que la segunda forma es una de las mejores, ¿no? Aunque la conectividad también se puede calcular de diferentes formas. Puedes hacerlo, te importa si hay conexión de los parches y metes abajo una matriz ambiental y demás elementos, ¿no? Y entonces le dices, quiero ver entre estos parches si se pueden mover o no, sin especificar a lo mejor la especie. Y en mi caso, por ejemplo, lo que hago es, sé que están todos elementos, pero entre individuos hay conexión entre ellos y entonces, por ejemplo, lo que reflejo en los modelos es los datos entre individuos, ¿no? Entonces, también creo que esta parte de la conectividad depende, cuál es tu interés, cuál es la escala a la que quieres analizar, porque muchas veces la escala también es importante para la computadora, ¿no? No para ti, sino para hasta dónde puede aguantar tu computadora, porque también tienes que jugar con el tamaño de la celda, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, los análisis pueden, dependiendo de la especie y dependiendo cuánto se mueve, es el tamaño de celda que deberías de considerar, ¿no? Entonces, creo que hay un juego de muchas cosas ahí, pero igual que David, al final creo que lo más importante es restar donde está, donde no podría pasar la especie, ¿no? Y los corredores se cortan un poquito más. Sí, sí, pues sí. Y bueno, en ese sentido, bueno, una cosa que a lo mejor te ayuda es que, bueno, ya ven que los escenarios, los SSPs y los RCPs,
realmente es un conjunto de escenarios, ¿no? Está la población, está la economía, está montones de cosas, ¿no? El grado de alfabetismo, ¿no? También están los mapas disponibles, los mapas de cambio de uso de suelo. Ahora bien, ahí entramos en un problema que creo que también David estaba como apuntando hacia eso, que luego, pues digamos, los centros de modelación internacional y la realidad, sobre todo en países como el nuestro, luego no checan, ¿no? De Sí. entrada el mapa base, pues no es, no se parece a cómo está la distribución que tenemos actualmente. Entonces, bueno, esos líos. Y también por aquí tengo varias preguntas de Clemente Rueda y él nos pide una cosa que la mayoría de los que estamos aquí, ahorita como estuvimos empezando tan tarde, pues no somos tantos, pero bueno, a lo mejor los que están aquí se lo saben muy bien, pero a lo mejor para un público más amplio, pues no van. Dice que si le pueden ayudar a definir qué es modelación de nicho ecológico y qué tan precisos o confiables son los resultados obtenidos con esta modelación. Yo, de hecho, sumándome a esto, últimamente he oído mucha crítica sobre los modelos de nicho ecológico. No sé qué opinan ustedes. Bueno, no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Sí. Pero yo también, o sea, yo aquí voy a defender mi campo. El Uh-huh. problema muchas veces no es la máquina y lo que está haciendo la máquina. El problema es la interpretación que damos los investigadores. Si se dan cuenta, yo muchas veces en la exposición fui muy cuidadoso de no decir que era una verdad. Siempre dije podría, pasaría. O sea, al final los modelos lo que nos están dando son hipótesis, posibles escenarios de lo que podría ocurrir. Entonces, para empezar, el concepto de nicho ecológico, pues es un gran debate dentro de los ecólogos, pero vamos a hacerlo un poco resumido. Buscamos las condiciones idóneas, tanto ambientales como biológicas, entiéndase, por ejemplo, que me guste el clima, pero que también esté lo que yo como y que no esté el que me come a mí. Ese es como que el concepto más general. En términos de estas herramientas que estamos usando, que son modelos que se llaman correlativos, o sea, relacionamos donde yo sé que la especie está con los climas de esos sitios, lo que estamos es modelando las condiciones ambientales idóneas para tratar de ver cómo esos sitios idóneos se mueven en el mapa, porque hoy quizás están en Yucatán, pero en el futuro ya esas mismas condiciones no van a estar en Yucatán, sino en otro lugar o desaparecen. Eso es lo que estamos tratando de ver. Ahora, esos mapas no nos están diciendo que sea la presencia de la especie. Nos muestra un poco el patrón de presencia, pero no es la verdad absoluta de que ahí si yo voy la voy a ver. Entonces, por ahí empezaron las críticas, que siempre se empezó a vender como, es que es la probabilidad de presencia. No, son las condiciones idóneas que estén ahí para que mi especie pudiese o no establecerse. En cuanto a qué tan creíble pueden ser, yo siempre he dicho que la forma de volverlo más creíble, como todo en la ciencia, es tratar de meterle tanta información para que en algún momento el patrón no se repita. Entonces, digo, yo aquí por el tiempo no lo expliqué más, pero yo siempre en todos los estudios que hemos hecho en mi laboratorio, planteamos las hipótesis a futuro con varios escenarios. Un escenario es, ¿qué pasa si yo dejo que la especie colonice nuevos lugares? Eso podría pasar. Pero también podría pasar lo contrario, la especie podría no colonizar nuevos lugares. Entonces hablamos de un escenario de dispersión y de no dispersión, o un dispersión intermedia, porque quizás como dice Tania en su exposición, bueno, es que el píxel que está a 500 metros parece idóneo, pero es que tiene que atravesar una matriz de 500 metros no idónea. Entonces son hipótesis que ponemos a prueba. Le metemos mucha información. A ver, ¿qué pasa si lo hago con este laboratorio o con este laboratorio? Si le muevo los climas, si le muevo la dispersión o no dispersión. O sea, metemos muchos factores que pueden condicionar el resultado. Porque, aquí voy a citar la frase de un amigo que siempre me decía, no sabemos si realmente es lo que va a pasar, pero al menos todos los escenarios y todos los modelos que sacamos dicen la misma mentira. Todos dicen que siempre es un resultado negativo, todos dicen que no importa si se mueve o no, la tendencia es lo mismo. Yo nunca he vendido que sea un 33%. Yo digo el impacto es negativo o es positivo. Así de simple. Igual que decía, pues si cambian las comunidades, posiblemente habrá un impacto en los usos o los servicios que proveen los ecosistemas. Nunca dije que fuera negativo, también podría ser
positivo, pero no lo sabemos. El problema es que es información que no sabemos, pero los modelos que nos están dando es un posible escenario. Ahora que lo sabemos, vámonos a campo. Entonces, de hecho, por eso planteé como una de las últimas diapositivas el trabajo de Daniela Remolina con lo de las interacciones colibrí-planta. Su trabajo es muy bonito, salieron resultados muy interesantes sobre lo que pueden pasar con las redes. Ahora ella, que va a empezar su doctorado, pues se va a ir a campo a ver si eso que salieron en los modelos realmente está ocurriendo en campo en las zonas donde ella identificó que son susceptibles a modificación de la biodiversidad. Entonces, los modelos es una hipótesis, pero tenemos que ir a campo a comprobarla. Otra chica, Ania Martínez, está viendo cómo cambian los patrones de actividad de los mamíferos en las zonas particulares de la reserva de la biosfera. Entonces, de nuevo, los modelos nos dan un escenario hacia dónde podría pasar, porque al final lo que estamos tratando es de prevenir que eso ocurra. Es la película que no queremos que se dé, digámoslo así, que no queremos que salga la premier. Entonces, simplemente es un escenario sobre qué va a pasar y hacia dónde apuntar las medidas de acción. Criticable siempre. Eso, pero yo sigo diciendo que el problema no es solamente la máquina, sino también muchas veces las malas interpretaciones o la forma en la que vendemos los resultados. No siempre es la verdad absoluta. No, completamente de acuerdo. De hecho, pues hay que regresar a la idea de que es un escenario, ¿no? Un escenario es una cosa que es condicional, que, bueno, podría ocurrir si esto, y básicamente la intención es qué pasaría, cómo respondería el sistema a lo que yo estoy estudiando si esto ocurriera, ¿no? Y pues con todas las pinzas de si es 33.3, pues tampoco te creas que es como el pronóstico para mañana, ¿no? Esto es la diferencia entre escenario y pronóstico, ¿no? Sí, no, muy claro. Tania, no sé, te veía ahí como que ibas a agregar algo. No, creo que me suma lo que dice David, hay que tener cuidado con la interpretación. Al final, por ejemplo, en genética, cuando hablamos de diversidad genética, también es una hipótesis, ¿no? Entonces yo creo que lo que generamos al final son escenarios. Y yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado en saber la biología de la especie para poder involucrar las variables ambientales ideales o lo mejor que podamos hacerlo. La otra es, yo digo que en la modelación de nicho ecológico no es darle clic a Maxen, por ejemplo, ¿no? Es la limpieza de los datos, ver si los datos tienen sentido de acuerdo a la biología de la especie de interés o las especies, ver si las variables ambientales también son las mejores, el tamaño del píxel de esas capas ambientales y saber qué resultados me da más el programa detrás, sabiendo la caja negra que tienen todos los modelos de nicho ecológico, ¿no? Porque Maxen es muy fácil, por ejemplo, de correr, pero creo que lo más difícil es preparar los datos y la interpretación, ¿no? Entonces, y nuevamente esa interpretación al final son hipótesis, ¿no? Igual que al menos en biología, las filogenias son hipótesis. Nuestros análisis de diversidad genética son hipótesis. Los modelos de nicho ecológico son hipótesis y hay que seguir estudiándolos para llegar a lo mejor decir sí es cierto todo lo que hemos encontrado. Sí, pues digo, recomendaciones muy sanas para cualquier ejercicio de modelación, digamos, ¿no? Tenemos un par de preguntas. ¿Perdón? Si me permites nada más para retomar algo que acaba de decir Tania. O sea, al final nuestra ciencia, digamos lo que somos como unos vigilantes, pero es una vigilancia preventiva. O sea, estamos tratando de ver qué es lo que puede ocurrir ante tantos cambios, pero lo que no queremos es que eso ocurra. O sea, de hecho yo creo que somos los únicos científicos que no queremos demostrar que nuestros modelos están totalmente en lo cierto, porque si no sería llegar a la película, o sea, ya no son noticias malas, es que realmente traemos lo malo al mundo. Lo que estamos tratando es de prevenir con este escenario que eso ocurra, porque, mira, esto va a ocurrir, entonces cambiemos todo lo que estamos haciendo para que eso no ocurra. Es lo que estamos tratando de llegar al final de la historia. Sí, pero sí, de hecho es una cosa en general de los escenarios, ¿no? Porque siempre está esta cosa, ¿cómo validas y cómo sabes si sí lo que tú quieras que digo? Es una pregunta básicamente imposible, porque tú puedes tratar de validar con lo que ves ahorita y eso no te va a decir nada de si tu modelo se comporta igualmente bien o mal en el futuro con datos distintos, ¿no? Eso no hay manera, ¿no? Pues sobre todo cuando tienes cambios del tipo de los que implica cambio climático, ¿no? Entonces, básicamente, pues hay que recordar que también eso que dices, los escenarios son
precisamente como profecías que esperas que no se cumplan. O sea, traen en sí mismos la manera de que no se cumplan, ¿no? La idea es que si presentas que viene un desastre, pues alguien que tenga 2 centímetros de cabeza, pues va a decir, ¿cómo lo hacemos para que eso no ocurra? Y entonces eso mismo va a impedir que eso ocurra, ¿no? Exacto. Pero, pues sí, luego no es, se nos van las cabras, ¿no? Tenemos un par de preguntas más, de hecho ya son 3. Y yo creo que con estas 3 terminamos, digo, para no tenerlos aquí, porque si no, nos podemos pasar acá toda la tarde. Nos pregunta Alexandra Contreras Morales. Hola, muy buenas pláticas, me sumo a eso. Yo tengo una pregunta para Tania. ¿Qué marcadores moleculares se podrían utilizar para evaluar el potencial evolutivo o adaptativo de una especie ante escenarios de cambio climático? Pues mira, viendo un poco la historia de los genes, o más bien de cómo se han ido usando, tendríamos actualmente que usar, o una de las maravillas más bien de la genómica, es que se pueden identificar esos genes ahora bajo selección. Hay otros 2 marcadores que se han usado mucho, que son los que mencionaba, los mitocondriales y los microsatélites. La diferencia entre estos 3, que sean los mitocondriales, los microsatélites y actualmente los SNPs que se obtienen a partir de secuenciación masiva, es la tasa de mutación, ¿sí? El punto es que los microsatélites serían los que te darían información de diversidad genética y estructura genética más reciente, porque son los que tienen la tasa de mutación mucho más alta, de hecho más alta que los SNPs, ¿no? Pero los microsatélites, hay 2 cosas que creo que tendrían que mencionarse. Una es que se tendrían que diseñar específicos para la especie, es por eso que muchos no los empezaron a usar, porque no hay para todas las especies, y el diseño actualmente ya creo ahora es obsoleto y además costaba mucho dinero en su momento. Y la otra es que no puedes inferir a partir de la estructura genética que podrían estar bajo adaptación o correlacionarlos, ¿no? Hay unos análisis que te correlacionan si esa estructura genética encontrada por los microsatélites podrían estar bajo alguna condición de adaptación, pero otra vez llegamos a una hipótesis, ¿no? La siguiente parte para corroborar si esa hipótesis es real es a través de análisis de secuenciación masiva de genes. Esto quiere decir que hay diferentes también formas de hacer secuenciación masiva y depende de la pregunta. La que está más relacionada a la diversidad genética es a través de los SNPs. Aunque tienen una tasa de mutación más lenta, ellos sí te podrían decir lo mismo que los microsatélites, esta hipótesis, pero además comprobar la hipótesis con los análisis. Y decir, sí, quiero saber cuáles son mis genes, son unos análisis muy específicos a través de estructura genética, es cuál de todos estos SNP podrían estar bajo selección, ¿no? Entonces, estos análisis, no recuerdo bien el nombre del gráfico, te permite ver eso y además esos SNPs relacionarlos a qué genes podrían estar y en qué funciones o qué funciones estarían fungiendo, ¿no? Entonces, para más trabajos de selección, yo recomendaría estos genómicos. También pueden ser dirigidos, ¿no? Actualmente ya hay más estudios de otras especies mexicanas. Conozco muy pocas, pero podríamos hacer hipótesis con otras especies si nos interesan, por ejemplo, si están relacionados a la temperatura o a estos cambios de precipitación o a cambios de contaminantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor a partir de otros trabajos, usar como ejemplo y probarlos en nuestras especies, ¿no? Pero definitivamente sí son datos a nivel de secuenciación masiva genómica. Muchas gracias, Tania. De hecho, creo que con eso te aventaste también otra pregunta que había por acá sobre los genes sujetos a la selección del clima y todo esto. Les hago una pregunta a los 2 muy general, también recogiendo aquí de algunas preguntas que llegaron por el otro lado, por el WhatsApp. Estoy aquí como un ojo al gato y otro al garabato. Una pregunta muy general. ¿Qué tanto llegan, por ejemplo, estos resultados o qué grado de aceptación tienen estos resultados, digamos, en cuanto a tomadores de decisión? ¿Realmente ustedes se logra con esta información cambiar
lo que se está haciendo, se logra mejorar las políticas con respecto a cambio climático y conservación. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿No? Digo, básicamente esperamos escuchar que nos digan que pues sí hay cierto grado de frustración, pero algo se mueve o... Pues mira, yo, o sea, ahorita en los tres últimos años ya he bajado un poco mi escala a trabajar más específicamente en México porque mis proyectos siempre han sido a nivel continental. Una cosa que yo siempre recuerdo y que lo digo como anécdota, pero también como un aprendizaje dentro de esto de la investigación, cuando sacamos un artículo sobre áreas prioritarias para el bosque seco a nivel del neotrópico, lo enviamos a la revista, uno de los revisores fue muy crítico, pero me acuerdo una frase que nos puso de muy bonito paper, pero no quiero que sea otro parque de papel, que es como generalmente llamamos esto de publicar donde conservar, pero se queda ahí en papel, ¿no? Y él nos puso como tarea revisar si habían antecedentes que nos hicieran creer que esto llegaba a tomadores de decisión. Al menos en bosque seco a nivel continental, te puedo hablar de que sí se han tomado acciones. De hecho, hay casos muy particulares como en Bolivia, Argentina, Ecuador y Perú, donde lo que nosotros identificamos como prioritario ya eran sitios donde se estaban haciendo reserva de biosfera. En el caso de México, hay casos muy particulares que es, o sea, de aquí nace el término de reserva de biosfera, donde ya hay sistemas de manejo comunitarios sobre los parques. O sea, está el caso de Tehuacán, que es uno de los más reconocidos, están los movimientos ejidales que permiten que las sociedades lleguen a eso y manejen. Tenemos mucha tarea por delante. Creo que de hecho también esa ha sido como que la gran deuda que tenemos los investigadores, que muchas veces como que no llevamos a la información a los tomadores, porque, bueno, ponemos el ejemplo, pecamos, y aquí voy a tomar yo mea culpa, igual que Tania, empezamos a hablar de nicho, pero no definimos nicho para que todo el público lo pueda entender así, a modo simple, porque también en nuestro mundo de ciencia es muy bonito y muy entendible, pero todo el mundo tiene que entenderlo. Pero justamente por eso actividades como estas son tan importantes hoy en día, porque si queremos que nos tomen en cuenta y que ese resultado no quede en papel, pues tenemos que llevarlo. No es que nos vengan a buscar, tenemos también nosotros que llevarlo. Yo creo que en los últimos 5 o 10 años, esa mentalidad de que el científico era como que la figura ahí que me tenían que venir a pedir opinión, ya ha cambiado. Nosotros más bien queremos que nos escuchen y eso es lo que va a permitir que las acciones se vean a lo largo del tiempo establecidas en mejores tomas de decisión, en que te busquen para preguntarte, oye, está bien, préstame tus resultados, vamos a poner el polígono que tú dices, cómo llevamos, porque además, yo siempre lo he dicho, yo trabajo mucho en identificar qué y dónde, pero el cómo hacerlo es otra ciencia totalmente diferente, que ahí sí necesitamos al gestor político, al de políticas públicas, al de la comunidad, al presidente de Ejidal, porque ellos son los que van a desarrollar ese plan de acción. ¿Es posible? Sí es posible, no es fácil, eso siempre lo he dicho porque somos muchas personas que hay que participar y cada cabeza es un mundo, pero yo creo que sí se puede. Es una mentalidad que tenemos que cambiar los latinos, sobre todo, en términos generales, pero creo que vamos en buen camino, ¿no? Ahí sí no quiero ser tan pesimista. No, pues está bien, acabas con una nota positiva. Tania. Pues mira, yo irme más hacia la parte genética. Hay dos experiencias que he tenido en estos últimos meses visitando comunidades. Una de ellas Tehuacán, por ejemplo. Y me da gusto, hemos tenido la interacción, David ha estado formando parte de este proyecto también, con la gente mayor o adulta, por decirlo, y con los niños, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió en sus respuestas es que saben que ya las plantas no son iguales, ¿no? O en este caso, por ejemplo, relacionada al mezcal, ¿no? A los magueyes, que no son iguales y que además que sí necesitan de estos interacción del colibrí, del insecto para mover el polen, porque saben que lo hace diferente, porque hay algo que no están viendo, pero que sí sirve. Entonces luego te dicen, entonces si no hacemos eso aquí, va a pasar lo del tequila, ¿no? Que bajó muchísimo la diversidad genética, igual que el del pulque, y entonces que si saben que si eso baja,
o que la diversidad genética baje, no lo dicen así, pero sí lo saben de qué están hablando, van a perder sus plantas, ¿no? Y eso ha sido gracias al trabajo de otros compañeros en esta zona de comunicar. Y es lo que dice David, eso es muy importante, empezar a comunicar porque la gente sí entiende la importancia. Y yo creo que comunicando, la sociedad podría hacer una presión a los tomadores de decisiones. No directamente a lo mejor nosotros, pero sí nosotros de repente transmitirle a la gente qué encontramos, transmitir lo que estamos encontrando, porque muchas veces esa información de los científicos se queda en nosotros y no se lo transmitimos a nuestra gente, dónde estamos realizando los estudios. Y creo que es muy importante que lo que encontremos ellos sepan, y creo que poco a poco podemos ir tomando granitos. Ahora, acciones. Al menos en México no conozco una acción tan directa, pero sí hay trabajos muy bonitos con acciones en Australia. Ahí, por ejemplo, y todo fue con genética, con el de mono de Tasmania, además porque les preocupó que empezaban a entrar en esta cuestión de endogamia y presentar muchos tumores. Hubo mucha información genética, dónde estaban, cuáles son los genes, por qué se dio, por qué la endogamia, como toda la historia. Y empezaron a hacer trabajos de reintroducción muy interesantes, analizando diversidad genética, y ha tenido resultado y ha estado relacionada también con el interés que tienen los tomadores de decisiones, ¿no? Para mí, ese es mi ejemplo ideal en el que espero que México en algún momento con algunas especies o poblaciones lo podamos lograr, ¿no? De hecho, sí hay un caso ahorita que me estoy acordando, conocido incluso transfronterizo, que es el del lobo mexicano, que recientemente Enrique Martínez Meyer publicó con sus alumnos toda esa experiencia. Y eso también es mucho más llamativo de atención, porque ya no solamente es un esfuerzo nacional, es incluso internacional, que además es otra gran deuda que tenemos. Nuestras áreas protegidas nacionales, digamos que funcionan a nivel nacional, pero las especies no respetan límites políticos. Entonces, esa iniciativa de movernos globalmente es necesaria y hay que buscar más ejemplos. Y además, esa idea del muro, pues, no me voy a entrar mucho a debate, pero ya sabemos lo que pensamos, ¿no? Sí, no, claramente. No, pues, pues sí, hay que encontrar cómo infiltrar esta información, ya sea directamente o a través de la gente, ¿no? Y que haga presión a los tomadores de decisión y que las cosas ocurran, ¿no? Y pues bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Tania, muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias. Creo que fue una plática muy informativa, nos hizo pensar y les agradezco enormemente por esto. Y bueno, pues ya nada más nos queda decir que nos vemos el próximo jueves. Ahora sí, Zoom mediante, no vaya a ser que también se caiga globalmente otra vez, pero a las 12. Y continuamos con este módulo donde vamos a estar hablando de temas relevantes para México y la COP27. Y la siguiente semana está la doctora Amparo Martínez y el doctor Guillermo Murray. Estaba pensando en Enrique Martínez Meyer, pero no, Guillermo Murray, que nos van a estar hablando de las emisiones de México y pues básicamente eso, y después vamos a estar hablando también de mitigación de esas emisiones. Muchísimas gracias y lo esperamos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.